Desde ahora, Polis, donde la política y la filosofía se unen para analizar el escenario global. Con Lucía López. Estoy muy contenta de recibirlos en este primer capítulo de Polis, donde la política y la filosofía se encuentran para analizar el escenario global, para analizar el presente y el escenario global. Análisis internacional, otros capítulos dedicados a filosofía política, y este es el primero porque este programa está asociado a Plaza Sostenibles, que era donde hablábamos de multilateralismo, y dijimos no, necesitamos un espacio especialmente dedicado a lo que está pasando. Así que les quiero agradecer a quienes nos acompañan siempre por el canal de YouTube de Radio ADN, por estar presentes en este capítulo inicial. Quiero agradecer también a un miembro del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia que nos ayudó también con el impulso inicial y una colaboración que nos permitió reacomodar este set y dejarlo así bonito además para este tipo de conversaciones. Así que él prefiere, o ella prefiere, no voy a decir quién es, que no se diga su nombre, así que en el anonimato le vamos a agradecer y por supuesto la invitación a todas las personas que quieran colaborar compartiendo este espacio en el que conversaremos prioritariamente de esos temas, pero además muy, como siempre me ha gustado, intentando acercar la conversación que está en el mundo académico, que está en el mundo diplomático en este caso además, quienes tienen la experiencia y el conocimiento, hacia todas y todos los demás que no estamos tan al tanto, que escuchamos cosas, que de repente pasan conceptos y queremos entender de qué se trata. ¿Qué es la geopolítica? Por ejemplo, conversábamos con uno de nuestros invitados. Se habla de geopolítica, pero no todo es geopolítica, claro. Aquí vamos a hablar de relaciones internacionales y en este capítulo en particular nos vamos a dedicar a eso. A propósito de que partimos este episodio justo el día después de que hubiera una amenaza del gobierno de Estados Unidos que sugería un escenario bastante dramático, que era el de armas nucleares en Medio Oriente. Y vamos a juntarlo con otro concepto que está dando vuelta por ahí, que es el de desorden global. ¿Estamos en un desorden global? ¿Estamos en un proceso de transición del orden global que se organizó post Segunda Guerra Mundial y luego se reformuló definitivamente post caída del muro de Berlín? ¿O estamos, por ejemplo, a puertas de una tercera guerra mundial y todavía no lo hemos notado? Alguien decía por ahí en alguna parte, leí, probablemente cuando se iniciaron los movimientos en el año 35, 36, 38, nadie decía, en el marco de la tercera guerra mundial, los medios no decían eso. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer con nuestros invitados, que además son todos muy especialistas en precisamente lo que vamos a conversar hoy, desde distintas perspectivas que hoy están involucradas, desde el área comercial, que está involucrada sin duda en estas, podríamos decir, tensiones que están radicadas en el Oriente Medio, pero que parten con una guerra comercial también por la dominación hegemónica, ¿no es cierto?, del mundo, desde el foco diplomático también y desde el foco estratégico militar. Esas son las tres perspectivas que tenemos presentes aquí en este panel, que está compuesto por Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, es economista, doctora en Ciencias Sociales y sus áreas de investigación son precisamente la economía internacional y la política comercial. Gracias, Dorotea, por estar acá. Gracias por la invitación. Pablo Cabrera, consejero del CIUC, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, abogado y ex diplomático, fue embajador de Chile ante la Santa Sede, ante China, ante Rusia, ante el Reino Unido. La verdad es que tienes mucho que aportar además de tu experiencia como investigador, tu experiencia como diplomático también en este marco y además en esos países que hoy día son protagonistas también en esta disputa hegemónica global. Gracias, Pablo, por estar acá. Gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. Como académico, dirigió la Academia Diplomática. También dirigió la Academia Diplomática Andrés Bello, efectivamente. Muchas gracias, Pablo, por estar acá. Y además ustedes se han también dado vuelta, podríamos decir, entre distintas instituciones académicas, porque lo que saben, la verdad es que es un gusto poder tenerlo acá en el programa. Y John Griffith, que es director ejecutivo de Athena Lab, el think tank de Relaciones Internacionales, licenciado en Ciencias Militares, máster en Seguridad Internacional, doctor en Estudios Americanos, ex oficial de Ejército y ha sido docente en áreas como Estudio Estratégico, Seguridad y Defensa Nacional. Muchas gracias también por estar acá. Gracias John. a ustedes por la invitación. ¿Con qué partimos? Voy a partir con esa pregunta. Voy a abrirle en realidad la pregunta, si sobre el escenario es un desorden global o no es un desorden global. Vamos a referirnos a qué se refiere ese concepto. Pero si ustedes tuvieran que dar un diagnóstico del escenario actual, ¿cuál sería, Dorotea? Un diagnóstico sobre el...
Yo, como señalaste, creo que me voy a ir al área más económica. No, probablemente hablar de un desorden global es un concepto que tiene que ver mucho con la geopolítica. Lo que es claro es que estamos viviendo un nuevo orden, un orden distinto que estamos entendiendo desde muchos puntos de vista. Y desde el punto de vista económico estamos viviendo fenómenos de fragmentación. O sea, cuando uno ve los índices de concentración del poder económico, uno ve que han disminuido significativamente. Es decir, hay más actores que tienen mucho más poder, lo cual terminó de alguna manera este concepto de un mundo más unipolar para un mundo más multipolar y también desde el punto de vista económico. Y esto ha reestructurado la producción en fenómenos nuevos que hemos visto surgir, que hoy día se conocen como el nearshoring o el friendshoring, que es... Explícanos esos conceptos. Vamos, antes la producción uno tendía a producir donde fuera más barato en el mundo. Daba lo mismo si era made in Taiwán, made in China, made in México. Uno producía donde le era más barato y después lo traía hacia su territorio. Después de la pandemia, después de la crisis de Lehman Brothers, después de todo lo que ha sucedido con las crisis, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se reorganiza la producción. Es decir, la producción empieza a pasar a lugares más cercanos. Es decir, Estados Unidos empieza a hacer muchas más medidas de política industrial o de lo que se entendía antes como medidas proteccionistas, empieza a traer la producción hacia zonas más cercanas, ya sea geográficamente a él, por los intereses, o a aquellos lugares donde tienen más coincidencias, es decir, este concepto del friendshoring, que es un concepto de yo produzco donde son mis amigos porque el día de mañana no quiero no tener mascarillas o no quiero no poder tener vacunas porque tengo diferencias políticas. Y yo creo que en materia económica, y esto sin duda yo creo que los profesores podrán contestar mucho mejor, la economía había estado, no sé si un poco distante, o la economía funcionaba pese a conflictos más políticos. Y hoy día hay este nuevo concepto que se llama el weaponized interdependence, que es que la economía empieza a tener un rol distinto muy vinculado al rol de la política. Así que no sé si hablamos de un desorden o hablamos de un nuevo orden o hablamos de un orden multipolar. De hecho, por favor, siéntanse en la libertad ustedes de participar espontáneamente, no tienen que esperar que yo les haga preguntas, conversen como si estuvieran en la mesa de comedor. Yo soy una amiga que los invitó a comer para preguntarles qué está pasando y ustedes saben más que yo, así que ustedes pueden hablar todo lo que quieran con libertad. ¿Es lo que relata Dorotea el origen de este problema? O sea, porque efectivamente el mundo unipolar, que es el que queda después del muro de Berlín, es el mundo dominado por Estados Unidos, que parece que de repente se da cuenta que hay otros que bajo este orden que él dominaba están creciendo más y lo están alcanzando y como que no le gusta. ¿Es eso o tiene más que ver con otro tipo de ideologías también que hoy día se pueden poner sobre la mesa cuando uno ve incluso en Estados Unidos, que uno podría decir el fundamentalismo religioso estaba por allá, pero uno ahora ve el gobierno de Estados Unidos medio extrañamente mezclado con conceptos religiosos y apoyos de ministros de fe que le dan... Está como raro ese escenario también. ¿Qué dices tú, Pablo? Mira, yo creo que estamos viviendo el desequilibrio del terror. Vivimos muchos años el equilibrio del terror. Un balance con un orden internacional que se crea justamente para... evitar la guerra, ¿no? Y la guerra nuclear. El año que terminó, estábamos conmemorando 80 años de Hiroshima y Nagasaki, uno de los desastres más grandes que ha habido en la historia de la humanidad, que fueron las armas atómicas y de hidrógeno que cayeron al final de la Segunda Guerra Mundial. Y nos dimos cuenta de que estábamos de nuevo hablando de lo nuclear. Y sin un orden. O sea, se terminaron los START 1, los START 2, todos los regímenes de reglamentación de misiles, de armamento, se salieron las grandes potencias de eso y quedamos a merced de quizás no un Yalta 2, como dicen algunos, sino que un Westfalia permanente. Háblanos un poquito de esos conceptos. Porque yo creo que el mundo
pasamos del tema principal que ordenaba el mundo, que era la soberanía de los estados, ¿no es cierto? Con todos los ingredientes que había de las guerras religiosas, las guerras de diferentes maneras van evolucionando, las guerras, de acuerdo, van evolucionando los temas, y también la geografía juega su papel de nuevo en el escenario mundial. Por eso la geopolítica y la geopolítica, los recursos, tiene tanta importancia, ¿no? La geopolítica, la geografía siempre ha tenido una importancia a la hora de los enfrentamientos. Entonces, pasamos de un mundo que íbamos a tener el fin de la historia, donde el derecho a proteger, que fue como empezó en los años 90 hasta el 2000, hasta el término de la Guerra Fría, era la persona humana que estaba al centro, al cual convergían todas las políticas públicas, con el objeto de que viviera en seguridad, en paz y desarrollo. Y volvimos de nuevo a los temas de la soberanía de los estados. Y los temas de la soberanía de los estados es que yo soy más fuerte, yo aquí primero me salvo yo, todo lo que pasa en mi estado es primero, make America first o make algún país first. Entonces, el sentido de comunidad que empezaban a hacer con el objeto de vivir en un mundo de equilibrio del terror, pero era ese equilibrio del terror sobre la base de un orden legal, un orden establecido, un orden de reglas, pasamos de nuevo a un desequilibrio del terror, lo tenemos esas normas, cambia todos los días, la situación es muy líquida, a veces en la mañana pasamos con una estrategia y en la tarde tenemos que cambiarla. No sabemos si los países grandes tienen estrategia o tienen tácticas. Yo todavía no sé cuál es la estrategia verdadera de los Estados Unidos. Sí, el general Griffin nos va a poder decir un poco la diferencia entre la estrategia y la táctica, podrá ahondar un poco entre la estrategia y la táctica. Yo aprendí algo cuando estuve en el Ministerio de Defensa trabajando con ellos tantos años. Creo que ese tema es un tema importante porque, de alguna manera, sin que signifique aumentar el miedo ambiental, porque el miedo se globalizó también. Yo creo que diferentes maneras estamos viviendo una guerra. Puede ser cultural, puede ser tecnológica, porque la tecnología superó a la política en la toma de las decisiones. Totalmente. Entonces yo creo las corporaciones tecnológicas superaron efectivamente. Entonces yo creo, no lo digo yo, lo dicen tantos filósofos, tantas personas de gran renombre, pero nosotros a veces lo decimos y no nos oyen menos, claro. Pero hay que repetirlo con el objeto de saber dónde estamos. Y yo creo que efectivamente hay una confrontación, por lo menos a mí la palabra no me gusta. Y para esta primera etapa de decir algo en relación a tu pregunta, yo creo que deberíamos de partir hoy día definiendo qué es lo que es la guerra y qué es lo que es la paz. Porque hablamos de la paz y es muy difícil lograrla. Y se sigue hablando de la paz y la seguridad internacionales y estamos viviendo en un mundo inseguro, un mundo inestable y un mundo incierto. Las 3 I están manejando el mundo y las respuestas deberían ser las 3 D. El derecho, la diplomacia y la defensa. Y yo creo que están vulneradas de alguna manera. Al tiro voy a pasar donde John, precisamente para que nos aclare algunos conceptos que han mencionado Pablo, pero como la idea acá es que esto es como política y filosofía para todos, es que nos ayudes también a aclarar algunos conceptos. Hablaste del libro de Fukuyama, ¿no es cierto? El fin de la historia. Hablaste de Yalta y Westfalia. Háblanos un poquito también de eso. Westfalia era justamente el tema de las guerras religiosas que se excedían. Estoy hablando de un resumen sumario, porque si no puede ser una lata. Entonces, pero con el objeto de fijar un poco parámetros para poder convivir entre los ducados, los países, los estados, etcétera. Estamos hablando de 1700 y tanto, ¿no es cierto? 1648. Claro. Entonces, creo que en ese sentido las guerras religiosas y buscar un mínimo común denominador, que ojalá pudiéramos tener hoy día, un mínimo común para poder tener definiciones básicas para poder, se fue creando este orden, el orden internacional, que se fue perfeccionando, ¿no es cierto? Y llegamos a la convención de las relaciones diplomáticas, a la convención de las relaciones consulares, la manera de cómo se convivían los estados, los grandes temas, los de la paz y la seguridad, los temas globales, los temas del desarrollo, en todas sus dimensiones. Empezó a una dinámica multilateral, como dices tú, que fue dando un orden. Y después pasamos a que la persona humana era el centro. Y todas las políticas empezaron a converger hacia la persona humana y como que se desdibujó un poco esto. Nunca se dibujó totalmente, y por favor no lo digamos menos, la soberanía de los estados. Claro. Pero obviamente que empieza a haber un terreno ahí donde... La universalidad de los derechos. Claro, y habían porosidades a la soberanía de los estados que hoy día algunos no la quieren ni reconocer. Antes eran los derechos humanos como tal, que era una porosidad a la soberanía de los estados en cuanto a derechos universales.
Hoy día también el derecho ambiental es una vulnerabilidad, la intromisión de los asuntos de la conducción de no meterse en los asuntos internos del Estado. Las convenciones medioambientales se meten absolutamente en los asuntos internos de los otros Estados. O lo que pasó con la pandemia también. Es la pandemia, etc. Entonces, ese tema del derecho de proteger, que fue en los 90, cambió de nuevo. Empezamos de nuevo que había que proteger el Estado como tal, primero. Los límites del Estado. Y ahí empiezan los temas también de la geografía, donde empiezan a revivirse confrontaciones antiguas, y nosotros, por ejemplo, países como nosotros, Chile, que somos tan apegados al derecho, que es nuestro mejor consejero, porque tenemos nuestra frontera establecida por tratados internacionales. O sea, el apego al derecho a nosotros no es una frase o un capricho, está hecho como el alma nacional. Entonces creo que todas esas cosas hoy día están puestas con un signo de interrogación, que yo sé que el general Griffin los puede explicar muy bien. Súper importante. Gracias por la fe, Pablo. Gracias por tu fe. Súper interesante. Y me quedan otras dudas dando vuelta. Mira, ¿cómo nos aproximamos nosotros en Athena Lab, que es un centro de pensamiento dedicado a las relaciones internacionales, la seguridad amplia, la seguridad internacional y la defensa? Nosotros pensamos que estamos viviendo un orden internacional en transición, porque el orden internacional no es otra cosa que la disposición de liderazgos en un determinado momento. Y así como muy bien se decía anteriormente, entre el término de la Segunda Guerra Mundial y aproximadamente el año 89-91 tuvimos una bipolaridad clara y nítida con dos actores relevantes, que era Estados Unidos, ¿cierto?, y la ex Unión Soviética. 1989-1991 iniciamos otra fase que probablemente podría haber sido, de acuerdo a los factores de poder, la sumatoria de todos los factores de poder, más unipolar. Y llevó a Estados Unidos a una serie de intervenciones en distintos lugares. Pero hoy día lo que vemos es una transición de ese orden internacional hacia un nuevo tipo de orden, que no sabemos dónde vamos. Puede ser un nuevo orden tipo bipolar, probablemente. Podría ser unipolar, no está fuera de la ecuación. Podría ser multipolar, con esferas de influencia, quién sabe. Lo que sí sabemos es que durante la Guerra Fría, en este régimen bipolar, la gracia que hubo a nivel internacional es que las grandes potencias que permitieron ese régimen se sometieron al entramado jurídico que normaba esa bipolaridad. Y de esa forma, entonces, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad Permanente y todo lo demás. Pero la gracia, sumando y restando, había derecho a veto, por cierto, que se sometieron a esa forma y a esa legislación internacional. Lo que estamos viendo ahora es una transición desde nuestra perspectiva. Y el problema en relaciones internacionales es que cuando ocurren las transiciones de orden internacional, lo que la historia nos señala es que el número de conflictos y guerra aumenta. Entonces uno dice, bueno, pero deme alguna evidencia de eso, porque es fácil decirlo. Bueno, en la década del 2010 hubo 45 conflictos a nivel global. Toda la década del 2010. En la década del 2020, y estamos solamente un poquito más de iniciar el 2026, hay 56 conflictos en desarrollo. 56. Y ni hablar del aumento de los presupuestos de defensa. No solamente en Europa, en el contexto de la NATO. Digamos. Estados Unidos va a pasar ahora por primera vez los $1.000 millones. O sea, $1 trillón de presupuesto de defensa. Le sigue China cerca con $300 billones. Entonces, lo que estamos viendo en esta transición es que el mundo va a una acomodación donde los grandes potencias, los grandes hegemones en esta competencia y confrontación quieren ser el hegemón definitivo, y aquí la lucha está súper clara hasta el día de hoy, o es China o Estados Unidos. Pero hay potencias regionales o potencias medias que también quieren quedar mejor ubicadas, como Turquía, Rusia y el mismo Irán, hasta antes de la guerra. Y potencias pequeñas o medianas, como las nuestras, que también quieren quedar mejor ubicadas en este nuevo escenario. De allí entonces que lo más importante cuando estamos en esta transición es que los países sean capaces de identificar su interés nacional y definir una estrategia. No se puede seguir pensando o dejando que esto ocurra, esto pase, sin que nuestro país, Chile en particular, defina una estrategia. ¿Cómo se va a mover? ¿Dónde van a estar sus alianzas? ¿Qué va a pasar con los conflictos? ¿Qué conflictos podríamos tener en ciernes? ¿Qué valor geopolítico tiene, por ejemplo, la postura de Chile en el extremo sur continental? ¿Existen intereses geopolíticos de las grandes potencias en el estrecho de Magallanes? ¿O en el canal Beagle? ¿O en el mar de Drake? ¿O en la proyección antártica? Claro. O sea, esas son las cosas. ¿O en los recursos naturales que hoy día también son instrumentos de poder? Nosotros producimos cobre, cobalto, litio
entre otras cosas. Tenemos tierras raras también. O minerales críticos, como dice. Minerales críticos, exactamente. Dorotea. Sin duda. Bueno, esas son las preguntas. Vamos a hablar efectivamente los riesgos para América Latina, los riesgos para Chile del escenario actual y cuál debería ser la estrategia de Chile al final de este programa, así como de este capítulo. Pero sí quisiera que nos ayudaran a aclarar algunos conceptos efectivamente que han estado dando vuelta en la conversación. Guerra. No todo es geopolítica. No. La diferencia entre geopolítica y relaciones internacionales. Bueno, yo diría que toda disciplina tiene un ámbito de estudio. Y lamentablemente hoy día hay fundamentalmente por la lectura en España hay un uso abusivo del concepto geopolítico y nosotros hemos copiado ese uso abusivo de un concepto, porque un concepto tiene una noción. La geopolítica se encarga de relacionar dos cosas, la geografía, que son los recursos también. La geografía, los recursos, la posición. ¿Dónde está tu posición en el extremo sur de Sudamérica? Chile es un país continental. Es una definición geopolítica en sí mismo. Se proyecta a la Antártica, al continente americano y al Asia-Pacífico. ¿Te das cuenta? Y la política entendida en términos de poder. Entonces, un punto de estrangulamiento, por ejemplo, un choke point, ¿es importante? Claro que es importante. ¿Nosotros tenemos algún punto de estrangulamiento? Estrecho Magallanes. Podrá hoy día ser de menor importancia, pero sin duda que lo es. Eso es la geopolítica, es la relación entre la geografía y la política y los factores de poder. Claro, algo que se ha escuchado lo del estrecho de Hormuz. Pero por no la ejemplo. guerra. Claro. La guerra, el estrecho. La guerra está de partida en las relaciones internacionales considerada y en la legislación internacional prohibida. Artículo 2, inciso 4, prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza de la Carta de Naciones Unidas. Solamente en su artículo 51 la Carta de Naciones Unidas autoriza el uso de la fuerza cuando un Estado, como forma de organización política, que ya vimos que nació en la Paz de Westfalia, los Estados, ¿cierto?, son agredidos y de allí entonces ellos tienen el legítimo derecho a la defensa individual o colectiva. Eso es lo que tenemos normado. Pero ¿qué vemos en el último tiempo? Cuando Estados Unidos atacó Irak en el 2003, ¿fue una guerra legítima? ¿De acuerdo a los parámetros de Naciones Unidas? No, porque el Consejo de Seguridad ni siquiera le dio luz verde para eso. Ahora, al menos lo presentó en esa oportunidad al Consejo de Seguridad. Ya. Ahora, ni siquiera lo presentó al Congreso doméstico. No, pero te das cuenta, el 2014, cuando Rusia ataca Crimea, que era parte de Ucrania, ¿quién dijo algo? Cuando el 2022 Putin monta la operación especial nuevamente para invadir Ucrania, ¿quién dijo algo? Si ustedes me dicen que eso no es una degradación del derecho internacional y de lo que es la guerra, lo que allí ocurrió fueron ataques armados, en todas circunstancias. La guerra tiene una naturaleza y tiene un carácter. La naturaleza de la guerra es que es un fenómeno violento, ¿cierto?, que tiene una finalidad política y en el cual la fuerza militar se usa para la consecución de ese objetivo político. Eso es la guerra. El carácter de la guerra es lo que vemos, lo que observamos. Oiga, hay drones, hay tecnología, hay otras dimensiones, está el ciberespacio. Pero básicamente esa es la definición conceptual, al menos en los estudios estratégicos. Vamos a dejar para la otra ronda, cuando hablemos de la estrategia para Chile, de la diferencia entre táctica y estrategia. Sí. Pero Dorotea, quería retomar un punto que tú elaboraste y que quisiera ponerlo aquí sobre la mesa. Y no lo quiero plantear como un hecho, sino que lo quiero plantear como una duda. ¿Es Estados Unidos quien lideró y promovió, podríamos decir, promovió y lideró el orden internacional, quien empieza a desordenarlo? Y la pregunta ahí sería, ¿por qué? Si efectivamente mi tesis de que comercialmente se dan cuenta, entre todos los otros aspectos que se puede analizar respecto de los poderes internacionales, que se está quedando atrás, ¿es Estados Unidos? O sea, yo me atrevería a decir, y como decía el embajador, tampoco es una tesis mía, es una tesis de Mahbubani, que Mahbubani un poco lo que dice es que Estados Unidos de repente, cuando China ingresa a la Organización Mundial del Comercio, China empieza a ser un actor en el mercado, ¿sí? Cuando China entra, Estados Unidos dice, bueno, va a ser un nuevo proveedor de productos baratos, vamos a tener más lugares donde producir, donde comprar valor agregado bajo y nosotros dar el valor agregado, y Estados Unidos se queda muy tranquilo. El problema es que la irrupción posterior de China en el 2001 es una irrupción brutal, porque China, cuando decide dar el salto adelante, China empieza, como ya lo habían dicho, empieza a competir en tecnología,
empieza a ser un igual en el juego del mercado. Y Estados Unidos, que evidentemente había sido quien promueve con los organismos de Bretton Woods, en Naciones Unidas, quien de alguna manera había mantenido este orden, Estados Unidos de repente dice, se me olvidó cómo competir. Y es como en la escuela. Cuando tú no puedes competir, le pegas a tus compañeros mejor. Claro. ¿No? Es más fácil que empezar a entrenarte más o empezar a volver a competir. Es más fácil golpear a tus compañeros. Y yo sí tengo la sensación de que esta irrupción de China, que además ha empezado a darse también con otros actores y que vamos a ver, no sabemos qué va a pasar con India. India de alguna manera es ahí un enigma importante. Yo creo que a Estados Unidos se le olvida cómo competir y entonces empieza un poco con este discurso que, si bien el primer gobierno de Trump lo agudiza, tampoco los demócratas echan para atrás muchas de las medidas que Trump había hecho. O sea, de alguna manera hay un malestar en Estados Unidos de estar perdiendo este poder unipolar y ver aparecer otros actores y no saber competir. Entonces yo sí creo que el origen está ahí, es mi sensación. Y en términos, también a propósito que me nombraron el Consejo de Seguridad, no me acuerdo cuál fue el acto, porque tú recordabas Irak, pero antes de eso, habían ciertos acuerdos en el Consejo de Seguridad entre Rusia y Estados Unidos, que lo rompe también Estados Unidos el primero, año 93, si no me equivoco. Bueno, no, la no consultar al Consejo de Seguridad no es la primera vez que pasa. Acuérdate, Irak no lo consultó. También en someterse en los asuntos o invadir a otros países no es la primera vez que Rusia es el primer país que invadía a otro. Sí. O sea, el orden internacional, yo complementando lo que dice Dorotea y lo que preguntaste antes, que no te contesté una parte, que fue el tema de Yalta, ¿no? Que el diseño del orden después de la Segunda Guerra Mundial, que lo hizo una parte del mundo, nomás los ganadores, y otros que no estaban todavía en el escenario o que habían prestado su contribución en otras épocas al humanismo o a la humanidad, aparecen como potencias emergentes y dicen, bueno, ahora yo tengo que jugar un papel. Entonces, el rediseño, yo creo que no es nuevo tampoco. Estos son procesos dialécticos que duran menos tiempo. Pero la historia, en todo lo que ha dicho John Griffin y que ha dicho Dorotea, complementando, yo creo que no es que es la primera vez que nos preocupamos si hay guerra y si no hay guerra. Yo creo que la diplomacia ha estado trabajando desde hace tiempo. Otra cosa es que la oigan y que sea exitosa. O que sea pública la gestión. O que sea pública, había mucha confidencialidad, etc. Pero yo creo que aquí hay que tomar en cuenta un tema que es muy importante, que es la historia, la filosofía y la mitología. También hay que ver cómo actúan los otros. O sea que hay un tema cultural tremendamente importante que, yo lo dije la otra vez en alguna parte, lo repito acá y lo digo en un libro que escribí. Kipling, Rudyard Kipling, que es premio Nobel de 1906, señaló una vez que dijo, mire, el Oriente es el Oriente y el Occidente es el Occidente, y van a ser Oriente y Occidente hasta el fin de los días, hasta el juicio final. Se pueden poner de acuerdo en algunas cosas, pero son distintos. Entonces, pedirle democracia, los que creyeron que cuando Deng Xiaoping hizo la reforma en China, iba a ser un gobierno democrático occidental, se equivocó. Y si algún chino pensó que el gobierno de Estados Unidos se iba a transformar en un mandarinato chino, también se equivocó. Por eso, estas discusiones, a veces, muy bueno las posiciones diferentes. No es que yo tampoco esté hablando por mí, sino que estoy poniendo encima del tablero cosas que son para el análisis, ¿no es cierto? Aquí hay un tema de el mandarinato chino. La China actúa, para entender a la China, tú hablaste del año 2000, yo estaba en China en el año 2001. Entonces, no, el 2004 llegué a la China. China, para entender a China y para entender su conducta, hay que mirar su historia, su mitología y su filosofía china. Ellos no actúan igual a nosotros, no tienen la misma manera de actuar. Y hoy día estamos viendo que cuando la conquista el espacio, el nombre nomás de las naves chinas tienen el nombre de la mitología china, que era cuando la cara oscura de la luna, que mandaron a el arquero Yi cuando mató a los 6 8 soles y se quedó un solo sol, que era el centro del universo, donde el emperador, todo lo que hay debajo del emperador es el centro del mundo, que eso es el sentido de China, que no es hegemónica, es buscar el centro del mundo.
esa mitología, la señora que se tomó la pócima de la eternidad, que se la debería haber tomado el arquero Yi por haber matado los soles y haber dejado a China en el centro del mundo, que se lo tomó porque se quedó dormido, la mandaron a la cara oscura de la luna con un yunque y con un conejo. Por eso se dice que a veces el bonito de la luna es un yunque y un conejo. La mandaron, ¿y sabe cómo se llamaba ella? Chang'e. ¿Y sabe cómo se llaman las naves que van a Marte? Ya, Chang'e. Entonces, creo que mirar la cultura, ponerse en los zapatos del otro y no solo mirar el régimen político, sino que hay que ver cómo se aproximan a los temas. A mí me llamó me acuerdo una vez que hubo un horror porque Putin, por ejemplo, no le había pasado el abrigo a la señora del chino, a la señora del chino no le había recibido el abrigo. En una escena que todo el mundo quedó, pero eran los noticieros, hablaban. Y a mí no me llamó nada la atención porque no se acostumbra a eso. Que le ayude el señor de 8 países, además, o 8 dignatarios, a pasarle el abrigo a la señora del dignatario chino. Entonces, es lo mismo esto, si saludaron o no saludaron, la gente se va quedando siempre en los temas chicos y no en los temas grandes, que tienen que ver dónde encontramos un camino de entendimiento para poder promover la paz y la seguridad. ¿Vivimos en paz o no vivimos en paz? Y ahora, ¿cuál es? Además que sin pensar en una paz idílica o naif, sino que efectivamente el espacio... Hay una cosa, a la paz perpetua es la costumbre de la guerra. Hoy día ya nos acostumbramos a la guerra, la gente se le olvida que hay una guerra en Ucrania y Rusia. Y hay una generación entera de ucranianos que están perdiendo su desarrollo para Ucrania, y que han sido tremendamente desterrados de su tierra, y lograron suerte que Ucrania era adherente a la Unión Europea y lo pudieron recibir sin visa en ese momento. Claro. Pero si hubieran sido de Sudán o de otra parte, todavía estarían ahí. Ahora, pensando Entonces hay un tema internacional que vale. En esa pregunta sobre, estamos analizando quizás cada país cómo actúa, pensándolo desde nuestra perspectiva, Sí, claro. y hay gente que dice, bueno, pero China estamos esperando que se meta, y de repente China está en otra. Hay que traer el mundo a Chile. El escenario hoy día, ustedes lo ven, porque tú decías, Pablo, no es la primera vez que estamos preocupados que hay guerra. ¿Ves un escenario preocupante? Porque ¿cuáles son las posibilidades de escenario? Para luego hablar de cuál debería ser la estrategia o la táctica de Chile. ¿Ves un escenario preocupante en términos de nos estamos acercando cada vez más a una tercera guerra mundial? Perfectamente. Y a una guerra civil en Estados Unidos también. Yo creo perfectamente. Creo que el tema de los resguardos, el hombre hoy día, en exceso de libertad, siente que construye su Dios a su imagen y semejanza, y no al revés como creíamos nosotros. Eso es la tecnología, el exceso de la libertad de saber, eso es el dron, eso es el creer que tú, apretando un botón, si tú apretas un botón, todo está al alcance de la mano. Entonces, percepción y realidad es lo que debería ser la primera clase que deberían hacer en las universidades y en los institutos. ¿Qué es lo que es la percepción y qué es lo que es la realidad? Y no usarla indistintamente. Mucha gente actúa por percepción. Y cuando la realidad es crudísima cuando se encuentra. Por eso dice, yo podría hacer esto. Pero hacerla gobernar es tremendo. Ir a otro país y decir, yo puedo ser el embajador en otro país. No estoy defendiendo en grupo corporativo la diplomacia, ni mucho menos. Yo tengo un libro donde digo que pueden haber embajadores de otras partes. Digo perfectamente, le doy valor a los embajadores también que refresquen. De otras áreas. De otras áreas, que refresquen un poco este tema. Pero tienen que tener al menos una base de dónde están parados y qué es lo que es la otra cultura, el mundo. Sobre todo en el escenario En el escenario actual. de hoy día. Entonces, ese tema no es solo economía. Hay un tema estratégico de conocimiento, de filosofía política, de cultura, que tiene que ver cómo se apea uno a este mundo que es muy peligroso. Y lo que hay que buscar es la paz. Entonces, a lo mejor puede ser no muy grato para algunos, y discuto, y no crean, si yo converso con ellos, porque tuve muchos años como subsecretario en Defensa y después como asesor del Estado Mayor Conjunto. Son 8 años de experiencia, converso con ellos. Yo creo que a veces hay que trabajar por la paz. Y la paz es como cuando fui a primer año de Derecho, el profesor de filosofía de Derecho nos explicaba que, en la Universidad Católica, ¿no?, que la pena de muerte había que terminar con la pena de muerte. Había pena de muerte en ese momento en Chile. Había que terminar con la pena de muerte, y decía que la pena de muerte es solo disuasiva para una generación muy cortita. Entonces es un almácigo todo este tema que hay que estarlo cultivando. Es lo mismo que la confianza.
Se habla de hay que crear confianza. Nunca hemos creado más confianza con Argentina que en los años 90 del segundo gobierno del presidente, cuando hicimos el libro La Defensa, Sí. hicimos los ejercicios combinados. Pero eso no. El plan de acercamiento. El plan de acercamiento, tú trabajaste, yo trabajamos, conocí todos los cuarteles de Argentina, todos los buques, navegué en todos los buques argentinos. Entonces creo que eso se tiene que ir trabajando. Y a veces la tendencia de algunos gobiernos, ahí donde está la diferencia entre los lineamientos de la política y la política de Estado, y los lineamientos de la política. Cada gobierno pone unos lineamientos que otros, pero los principios son los mismos. Ya, nos queda poquito tiempo, así que vamos a ir cerrando la conversación en torno a lo que viene, la estrategia. Primero preguntarte a ti también si ves un riesgo de que este conflicto pueda avanzar y que estemos definitivamente en una tercera guerra mundial, y luego cuáles debieran ser las estrategias de Chile para los escenarios posibles. Una precisión, no quiero ser aguafiesta aquí, pero hay varios estudios, fundamentalmente algunos realizados por académicos chinos, que han estudiado 4.800 años hacia atrás. La humanidad ha estado en paz solamente un 8%. Sí. O sea, yo coincido plenamente con Pablo que la paz es el bien que hay que cautelar, que hay que perseguir, que hay que tratar de obtener. Pero la porfiada realidad me dice que el ser humano parece ser que en su cultura tiene muy arraigado el tema del conflicto y la guerra. Porque en la historia te enseña 10.000 años atrás había guerra. Ya en el Neolítico había conflicto, había guerra. En 1648 el surgimiento del Estado Nacional. ¿Qué ha habido en 1648 en adelante? Guerras permanentemente. Ahora, Entonces, hay de guerras a guerras. Sí, pero hay guerras regionales, Hay guerras y otras guerras. guerras. Hay guerra en la casa. También. Esa no la vamos a eliminar. pero la guerra como fenómeno, ¿cierto?, que tiene un objetivo político, que es violento, que desencadena el uso de ejércitos o grupos armados, lamentablemente es parte de la historia de la humanidad. Entonces, la pregunta que muchos autores se hacen, ¿es cultural o no? John Keegan ha publicado toda su serie de libros con la tesis de que la guerra es un fenómeno cultural. Ok, pero hoy día tenemos una conciencia y un conocimiento más a mano de lo que han significado las guerras mundiales. La pregunta es, ¿por qué seguimos con guerra entonces? Ya, pero ¿estamos en riesgo de avanzar a una tercera guerra mundial o tú crees que va a lograr contenerse? Mira, yo diría, en primer lugar, una tercera... ¿O de qué depende? Primero que nada, algunos factores que tenemos que tener en consideración para responder la pregunta. ¿Cuándo estamos ante una tercera guerra mundial? La Primera Guerra Mundial se da cuando grandes potencias, los grandes poderes entran a un nivel de conflictividad, ¿cierto? Primera Guerra Mundial, clarísimo. Régimen multipolar, todas las grandes potencias entraron en guerra. Segunda Guerra Mundial, las principales potencias entraron en una guerra que abarcó prácticamente el globo completo, Guerra Mundial. Lo que estamos viendo hoy día, yo diría para colocarlo en su exacta dimensión, es un conflicto. Hay dos conflictos, Rusia-Ucrania y el conflicto Medio Oriente. Yo diría que lo que está haciendo Estados Unidos como una gran potencia es de una u otra forma generando las condiciones, porque sabe que su principal adversario no es ni Irán ni Rusia, es China. Entonces, hay una estratega que es Rich Colby, ¿cierto?, que ha escrito incluso en Foreign Affairs y muchos, que para que pueda enfrentarse libremente a China, tiene que dejar resueltos algunos temas a nivel global, cosa de posteriormente centrar todo su esfuerzo en el principal adversario. Yo creo que para una guerra mundial falta mucho. Lo que estamos viendo sí hoy día es el uso de la fuerza en forma mucho más libre, porque los costos de usar la fuerza son menores. Ya, ¿cuál es la diferencia entre estrategia y táctica para avanzar a la estrategia que debería tomar Chile en este escenario? Muy buena tu pregunta, porque la estrategia es el arte de los generales, ¿cierto? Viene del griego. La gran estrategia es la política. Entonces no hay que confundir. A mí me gusta hablar más de la política y la estrategia para no entrar en confusiones con la gran estrategia. Cuando la táctica es el uso de la fuerza militar en la conducción militar en lo de mayor detalle. Táctica, por ejemplo, la conquista de un cerro. Perfecto. Pero la estrategia tiene que ver con una conceptualización mucho más amplia. Y de ahí hay un concepto que me extiendo segundos más. A los militares se les define el objetivo político de esa guerra. Los militares usan la fuerza no en forma indiscriminada. La tienen que usar para la consecución de ese objetivo político definido y no para hacer la guerra conquistando cualquier cosa. Uh-huh. Esa relación entre objetivo político y uso de la fuerza militar es muy importante, porque tú puedes obtener la victoria militar y no ganar la guerra. Uh-huh. Entonces tú me vas a decir ejemplo. Vietnam es el mejor ejemplo. Perfecto. Ahora, considerando esa diferenciación, la estrategia, los riesgos y la estrategia para Chile en este escenario que además tiene posibilidades múltiples de
caminos y resoluciones. ¿Los riesgos para Chile? Bueno, Chile, lamentablemente los conflictos que hemos visto tienen una dimensión económica muy importante, ¿cierto? Y nosotros hemos sido afectados en horas, sino un par de días, producto del tema del petróleo, y no solamente petróleo, fertilizante. Bueno, por ese estrecho, por ese choke point, ¿cierto? Pasa el 20% del petróleo, el 20% del gas, el 35% de los fertilizantes y todas las materias primas que son básicas. En este minuto la industria del plástico en nuestro país, en este minuto, no tiene materias primas, entre otras cosas. El petróleo nos puede llevar a una crisis económica. Ya hoy día vimos el IPC en la mañana con una muy mala noticia. Leía hoy día algunas empresas que se dedican a eso, que para abril viene nuevamente un salto importante nuevamente en el mismo IPC. Entonces, Chile, que es un país potencia mediana, uno podría decir, tiene que adoptar todas las medidas de precaución hoy día, por ejemplo, para poder minimizar el impacto del efecto que tienen los conflictos a nivel global. Si es cosa de mirar el mundo, hay un poquito de perspectiva, hay que hacer, pero también hay que acostumbrarse a pensarse estratégicamente. Nosotros no nos estamos pensando estratégicamente. Y el principal fallo hoy día que tienen no solo Chile, la mayoría de los países, no apostaron, por ejemplo, al tema de tener stock. Why not? ¿Por qué no? La logística estaba basada en el just in time, que se transforma en just too late. No, vamos a tener que cambiar eso. Vamos a tener que... ¿Y la estrategia de relacionamiento con las potencias hoy día? Bueno, Chile tiene que tener una estrategia de relacionamiento y tiene que pensar cómo va a navegar en esta competencia y confrontación, donde va a recibir presión el principal socio comercial, que es China, y donde va a recibir también presión en su principal socio estratégico, que es Estados Unidos. Lo que no puede hacer es pretender tener una neutralidad manifiesta, que la historia nos demuestra. La guerra del Peloponeso es el mejor ejemplo, que todos los polis que fueron neutrales, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Destruida por uno de los dos poderes. ¿La economía puede ser un freno a lo que estamos viendo, Dorotea? ¿Y cuál debería ser la estrategia de Chile? O sea, yo creo que, como John lo decía, o sea, yo sobre la Tercera Guerra Mundial tengo una posición más intermedia entre... Yo no la favorezco, creo que todavía no. No favorecer, pero yo creo que efectivamente cuando tienes esta fragmentación de poder, si no tienes un reacomodo relativamente rápido, es muy difícil. O sea, ¿cómo ordenas esto? Esto puede... Yo ahí sí creo que esto puede terminar mal si todos estos poderes... Es muy difícil gobernar a muchos. O sea, por eso los periodos de bipolaridad o unipolaridad eran mucho más evidentes. Esta multipolaridad es más confusa. La economía, yo creo que John lo decía, estamos teniendo problemas ya serios, el cobre está cayendo, el petróleo para nosotros es un problema serio, o sea, ahora está bajando, pero porque tenemos 2 semanas de tregua que no sabemos cuánto va a durar. Estados Unidos además tiene intereses evidentes ahí porque tiene mucho petróleo, tiene control sobre Venezuela, sobre el petróleo venezolano. Y nosotros además, a diferencia de otros países, somos altamente dependientes del sector externo. Cuando eres tan dependiente, nosotros tenemos un índice de apertura cercano al 70%, 60%, a diferencia de países como Estados Unidos que tienen un 20%. Es decir, todo lo que pasa en el exterior a nosotros nos pega muchísimo. Y desde ese punto de vista, ¿cuál debería ser la estrategia económica? ¿Industrializar otra vez, por ejemplo? O sea, yo creo que industrializar, o sea, no es tan fácil. Miren Estados Unidos, que cuando decidió poner aranceles, no le puso aranceles a nuestro cobre porque necesitaba nuestro cobre para empezar a agregar valor. O sea, no es que uno de la noche a la mañana genere industrialización. Lo que sí tenemos que hacer es lo que se ha dicho durante muchísimos años, cómo diversificamos. Yo creo que además el discurso de McCartney, primer ministro de Canadá, el canadiense, hace mucho sentido en decir, bueno, las potencias relativamente medias, algo tenemos que hacer en regresar a producir entre nosotros, en regresar a vendernos entre nosotros, a diversificar. O sea, no podemos seguir dependiendo, porque nosotros dependemos en un 38% de China, pero el segundo inversionista y el segundo que compra también es Estados Unidos. Entonces no puedes poner todos los huevos en una canasta porque eventualmente se te rompen. Entonces tenemos que hacer verdadero hincapié a la diversificación y a las posibilidades que tiene Chile en materia económica con otras potencias. Y seguir, yo creo que defendiendo un nuevo multilateralismo. No sé si el multilateralismo, pero un nuevo multilateralismo a los países de nuestro tamaño, de nuestra región, hace mucho sentido seguir teniendo.
organismos internacionales. Un cierto orden. Un cierto orden y una que cierta respete, certidumbre. que era un poco y que no es un poco, es también está en la Carta Fundante de las Naciones Unidas, naciones grandes y pequeñas. Todas tenemos aquí los mismos derechos, el mismo voto en la Asamblea. Bueno, el Consejo de Seguridad otra cosa. Y finalmente la estrategia diplomática, te la dejo a ti. Perdona, no es una propaganda, pero yo acabo de escribir un libro que se llama La diplomacia tiene la palabra ayer, hoy y siempre, y sin ninguna pretensión ni fatuidad, creo que todo eso está ahí en ese libro, lo que está sucediendo ahora, porque es reciente. Pero quiero decirte que nosotros, la geografía ha jugado a favor de nosotros, y creo que es mucho más simple. Nosotros hemos navegado siempre, además somos el país marítimo por antonomasia. No hay otro país de mar abierto como nosotros. Yo incluso lo comparo la excepcionalidad de Chile con la excepcionalidad británica, no por el 5 o'clock tea. Lo hago justamente por el mar abierto, por el tema de ser balance frente... Nosotros los otros dos países de América del Sur son de vertiente atlántica, los más grandes. Nosotros somos de vertiente del Pacífico. O sea, ahí ya tenemos un poder adquirido, un patrimonio que podemos utilizarlo. Entonces, en otras palabras, ya que está cerrando, yo diría que el gran desafío es creernos quiénes somos. Y para creernos quiénes somos tenemos que conocer nuestro software cívico. Y nosotros hemos contribuido mucho a que el Océano Pacífico sea el centro de operaciones más importante del mundo, no solo por número de productos y por número de personas, sino que pasamos de ser un país de estar en uno de los confines del mundo a estar en el centro del mundo. Y eso fue por la tecnología, la globalización de las comunicaciones, etc. Y nosotros, incluido Estados Unidos y incluido todos, la Unión Europea, trabajamos porque el Océano Pacífico iba a ser, la centuria del 21 iba a ser el Océano Pacífico. Lo que pasa es que China se tomó la fisonomía del Océano Pacífico. Y esa es la fisonomía del Océano Pacífico, China. Y nosotros tenemos que seguir con la misma línea. Nosotros estamos ubicados geográficamente muy favorablemente en los términos geopolíticos. Estamos más cerca de la Antártica, lo que significa la Antártica, no voy a explicar, podéis leer el libro. Después tenemos mar abierto, como dije, somos el balance desde una perspectiva del país del Pacífico en ese teatro de operaciones frente a la vertiente atlántica de América del Sur, de Brasil y Argentina. O sea, tenemos como Inglaterra con Francia y Alemania. Tenemos experiencias guerreras, ya hemos tenido, que está en el alma nacional, que a veces nos favorece y a veces nos molesta mucho, porque a veces se creen mucho los chilenos de ser triunfadores siempre. No, yo creo que con modestia, con los lineamientos que tenemos, con el patrimonio diplomático, el acervo cultural que tenemos, podemos hacer mucho en beneficio de la paz y la seguridad. Y hay que perseverar con el discurso. A veces puede ser un alfiler, pero después pueden ser dos, después puede ser tres, después puede ser un puñado. ¿Y se habla de la diplomacia chilena como una diplomacia con una política de Estado o una política de Estado internacional que ha venido desde la formación de Naciones Unidas? Sí, pero lamentablemente hoy día hay una confusión en eso. Para mucha gente todo es política de Estado y no es todo política de Estado, porque los gobiernos tienen el derecho a poner énfasis en algunas cosas. Perfecto, pero concretamente hoy día, ¿tú señalarías que hay que seguir tratando de navegar en todo el mundo o alinearse con alguna de las potencias? Yo creo que el alineamiento, acuérdate que los gobiernos, en democracia por lo menos, estamos hablando de la cultura nuestra, que pueden tener alto y bajo, tienen fecha de término. Claro. Entonces yo creo que el alineamiento nunca, ni activo ni pasivo, como le llaman, nunca es un buen consejero. Una buena idea. Para un país como el nuestro, dada nuestra situación geográfica, nuestra historia y nuestra estructura como país. ¿Compartes esa idea? Sí, o sea... ¿Compartes esa idea? No alineamiento. Nunca estaríamos en desacuerdo. Lo que yo creo activo. es que hay que hacer el ejercicio de pensar al país. Y yo no veo el ejercicio de reflexión estratégica que debiéramos estar haciendo. John, hay que hacerlo con las universidades, con los periodistas, con el Por hombre eso de a pie. estamos acá. ¿Y cuáles son los consensos en cuanto a nuestras prioridades? Nosotros no podemos liderar nada. No somos un país con una economía para liderar nada, pero para coordinar mucho. Sí. Muy bien, muy bien. Power. Y ojo, que además interesante, tú decías la fisonomía del Pacífico se lo tomó China, eso en términos imaginarios. Claro. Cuando uno habla Pacífico piensa en China. Claro. Pero una de las cosas que aprendí en el Instituto de Estudios Internacionales, porque tomé un curso en el verano de prospectiva y quiero recomendar los cursos y los diplomados que parten este año, de hecho. Parten ahora pronto, esta semana, y aparte de los primeros diplomados, estuve mirando algunos, regalamos cursos y se llenaron de peticiones.
Sonó súper moderno. De Aquí hecho, los dos nacen en el Instituto de Estudios Internacionales, así que... De hecho, una de las cosas charla. que aprendí que uno de los escenarios posibles efectivamente para el futuro es que efectivamente el eje pacífico sea el dominante y ahí Sí, pero tiene el una cosa que tema lo es- dijo ahí John, que la tecnología hoy día puede apretar un botón y hay guerra. Claro, y lo otro es que no quede el eje pacífico dominado en el hemisferio norte, sino que qué rol va a Eso cumplir es. América Latina. Claro. Y eso es una conversación que vamos a tener en otro capítulo porque ya hace mucho rato me están diciendo que tenemos Decía, que entregar. Acotar una sola cosa. Nosotros tuvimos al padre de la geopolítica en Chile. ¿Quién es? El señor Ramón Cañas Montalva. ¿Qué dijo Ramón Cañas Montalva en 1930? El eje geopolítico de una Europa mediterránea se va a trasladar al Asia-Pacífico. Y ese señor no lo conocemos. ¿Quién es Ramón Cañas Montalva? El que dijo que Chile es un país tricontinental. ¿Quién es Ramón Cañas Montalva? El que dijo que a la Antártica, por continuidad y contigüidad, Era un militar. contigüidad geológica, glaciológica, ¿cierto? Y geográfica. Es como que nos vamos a tener que despedir mientras seguimos hablando acá porque yo seguiría con esta Es que esa es la conversación. importancia de la geopolítica. Y nosotros ese señor no lo conocemos. Montalva. Latino Pacífico. Latino Pacífico, perfecto. para que invites Vamos a hacer otros capítulos sobre las Hay que invitar al posibilidades primo. prospectivas del eje Pacífico. Vamos a hacer otro capítulo para analizar el concepto de geopolítica en detalle. Hay tanto que conversar y la gracia de este programa es precisamente lo que dijiste, Pablo, es cómo llevamos esta conversación, la sacamos a los centros de estudio donde ustedes están todo el tiempo conversando cosas tan interesantes y uno no puede alcanzar a ellas, las ponemos aquí Pero que nos en entretenemos. Polis. Vamos a tener un vinito, algo así para que esta conversación se extienda. Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, economista y doctora en Ciencias Sociales, especialista en Economía Internacional y Política Comercial. Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, abogado y ex diplomático, ex embajador de Chile ante la Santa Sede, China, Rusia, Reino Unido, en fin, ex director además de la Academia Diplomática Andrés Bello, y John Griffith, director ejecutivo de Athena Lab, licenciado en Ciencias Militares, máster en Seguridad Internacional y doctor en Estudios Americanos. Muchas gracias a los tres ¿General por de estar. eso? General, ex oficial de general. No, ya el no- general ya no mando ni en la Griffith. casa. Muchas gracias por estar aquí en este capítulo. Vamos a dejar en el YouTube un anexo en el copy con los libros que se han recomendado, porque siempre que hay buenas conversaciones me dicen, ¿pero qué libro fue? libro. Así que vamos a Pablo. recomendar el tuyo, el de Fukuyama, todos los nombres, los libros que se mencionaron aquí. Ya, gracias, nos despedimos mientras tanto. Todos los nombres, eso los vamos a dejar anotados, así que empiezan a dejármelo al tiro, Huntington. anotado nomás. Ya. Sí. Samuel Huntington. Chao. Choque de civilización. Nos ganó China. Conversando con Esta y otras entrevistas con análisis internacional o filosofía para todas y todos la puedes encontrar en la playlist de Polis, donde la filosofía y la política se encuentran para reflexionar sobre el escenario global. Polis en el canal de YouTube de Radio ADN.